Has entrado a un lugar donde las sombras guardan secretos y el miedo siempre encuentra un rincón para quedarse. Si te atreves a seguir escuchando, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas, porque el terror viaja más lejos de lo que imaginas. Ahora sí, comencemos. Quiero que sepan que yo era una persona completamente escéptica. No creía en nada de eso que llaman paranormal. Para mí, todo tenía una explicación lógica. Trabajaba de noche porque pagaban un poco más y necesitaba el dinero para la universidad. Era un trabajo sencillo, o eso pensaba. Mi nombre es Daniel Hernández Mora. Tengo 23 años y soy de Monterrey, Nuevo León. Lo que voy a contarles pasó hace 3 meses, pero juro que cada noche revivo esos momentos. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a estar ahí. He intentado contárselo a mi familia, a mis amigos, pero nadie me cree. Dicen que fue el cansancio, que me quedé dormido, que lo imaginé todo. Pero yo sé lo que viví. Y después de esta noche, nada volvió a ser igual para mí. Esto es lo que realmente sucedió en mi turno de la madrugada en ese Oxxo de la carretera. Me llamo Daniel Hernández Mora y vengo de Monterrey. Tengo 23 años y hasta hace poco trabajaba en un Oxxo que está sobre la carretera nacional, como a 20 minutos de la ciudad. Era uno de esos establecimientos que están medio aislados, rodeados de terrenos baldíos y con muy pocas casas cerca. Durante el día pasaban bastantes autos, pero en la madrugada la cosa cambiaba completamente. Llevaba casi 6 meses en ese trabajo. El turno de noche era de 11 de la noche a 7 de la mañana. Al principio me daba un poco de miedo porque estaba solo la mayor parte del tiempo, pero con las semanas me fui acostumbrando. La rutina era siempre la misma. Llegaba, recibía el turno de la chava que trabajaba en la tarde, revisaba el inventario, limpiaba un poco y después solo era cuestión de esperar a que entraran clientes. La verdad es que entre semana casi no llegaba nadie después de las 2 de la mañana. A veces pasaba algún trailero, algún taxi, gente que venía de una fiesta. Pero en general eran noches tranquilas y aburridas. Yo aprovechaba para estudiar, para ver videos en el celular o simplemente para descansar un rato. El sueldo no era gran cosa, pero el aguinaldo y las prestaciones me servían para pagar mis gastos de la escuela. El Oxxo estaba construido como todos los demás. Paredes de cristal al frente, las neveras con las bebidas, las repisas con los productos, la caja registradora, el baño al fondo y una pequeña bodega donde guardábamos el exceso de mercancía. Afuera había 4 bombas de gasolina que ya no funcionaban desde hacía años. Se suponía que iban a remodelar todo eso, pero nunca lo hicieron. Las luces del estacionamiento funcionaban a medias. Algunas parpadeaban, otras de plano estaban fundidas. Esa noche empezó como cualquier otra. Era martes. Me acuerdo perfecto porque los martes siempre eran los días más tranquilos. Llegué 5 minutos antes de las 11. Carla, la chica del turno de la tarde, ya estaba lista para irse. Se veía cansada como siempre. «Oye, Daniel, qué bueno que llegaste temprano», me dijo mientras tomaba su mochila. «Hoy estuvo bien muerto esto. Casi no vino nadie». «Qué bueno. Así puedo ponerme a estudiar», le contesté. Ella asintió. Me pasó las llaves y se despidió rápido. La vi subirse a su carro y alejarse por la carretera. Las luces traseras de su auto desaparecieron en la oscuridad y entonces me quedé completamente solo. Cerré la puerta con seguro, aunque sabía que en unas horas tendría que abrirla de nuevo. Revisé que todo estuviera en orden. Las neveras funcionando bien, los productos acomodados, la caja registradora con el fondo que siempre dejábamos. Todo normal. Me serví un café del termo que habíamos preparado en la tarde y me senté detrás del mostrador. Saqué mis apuntes de la mochila y me puse a repasar para un examen que tenía el jueves. Afuera solo se escuchaba el viento y de vez en cuando algún carro que pasaba de largo por la carretera. Como a las 12:30 llegó un señor en una camioneta. Entró, compró unas cervezas y unos cigarros, pagó en efectivo y se fue sin decir mucho. Después de eso, nada. El tiempo pasaba lento. Yo seguía estudiando, pero ya me estaba dando sueño. Me levanté para caminar un poco y despertarme. Fui al baño.
Me lavé la cara con agua fría y regresé a la caja. Cuando volteé hacia el cristal del frente, vi algo que me hizo detenerme en seco. Había alguien parado afuera, del otro lado del estacionamiento, justo donde empezaba la oscuridad. Era una figura oscura, como una sombra, pero más densa. No podía ver bien los detalles porque estaba lejos de las luces, pero definitivamente había alguien ahí, inmóvil, solo mirando hacia la tienda. Sentí un pequeño escalofrío, pero me dije a mí mismo que seguramente era alguien que necesitaba algo. Tal vez un cliente que no se decidía a entrar, o alguien esperando un aventón. Esperé a que se acercara, pero no se movió. Siguió ahí parado, como una estatua. Pasaron unos 5 minutos y la persona seguía en el mismo lugar. Empecé a sentirme incómodo. Saqué mi celular y revisé si tenía señal por si necesitaba llamar a alguien. Tenía 2 barras, suficiente. Volví a mirar hacia afuera y la figura seguía ahí. Bueno, si no va a entrar, allá él, pensé. Traté de concentrarme de nuevo en mis apuntes, pero no podía. Cada 2 minutos levantaba la vista para verificar si seguía ahí. Y sí, ahí seguía. Fue entonces cuando noté algo extraño. La temperatura dentro de la tienda había bajado. Al principio pensé que era el aire acondicionado, pero cuando me acerqué a revisarlo, estaba apagado. Lo habíamos apagado porque en las madrugadas hacía frío afuera y no era necesario. Pero ahora hacía más frío adentro que afuera. Mi aliento se estaba convirtiendo en vapor. Podía verlo cada vez que exhalaba. Eso no era normal. Me froté los brazos tratando de entrar en calor, pero el frío seguía aumentando. Volví a mirar hacia el estacionamiento y el pánico me recorrió el cuerpo como un rayo. La figura ya no estaba donde la había visto antes. Ahora estaba mucho más cerca, justo al borde de la luz del estacionamiento. Y podía ver más detalles. Era alta, demasiado alta. Vestía algo oscuro, como un abrigo o una capa larga. Pero lo que más me perturbó fue que, a pesar de estar más cerca, aún no podía verle la cara. Era como si donde debería estar su rostro solo hubiera una mancha oscura, un vacío. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sentía la boca seca. Algo dentro de mí me gritaba que esa persona, o lo que fuera, no era normal, que no debería estar ahí. Agarré el teléfono de la tienda, el fijo que teníamos para emergencias, y marqué el número de mi supervisor. Sonó varias veces, pero nadie contestó. Seguramente estaba dormido. Intenté con el número del gerente. Nada. Maldita sea. Respiré profundo tratando de calmarme. Quizá estaba exagerando. Quizá era solo un indigente o alguien perdido. Decidí que lo mejor era preguntarle qué necesitaba. Fui hacia la puerta, aunque algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Con la mano en el picaporte grité a través del cristal. «Buenas noches, ¿necesita algo?» No hubo respuesta. La figura seguía inmóvil. No se movió ni un centímetro. «Estamos abiertos. Puede pasar si necesita comprar algo», insistí, aunque mi voz sonaba temblorosa. Nada. Silencio total. Entonces pasó algo que hizo que se me helara la sangre. La figura, esa cosa, levantó muy lentamente lo que parecía ser un brazo y señaló directamente hacia mí. No hacia la tienda. Hacia mí. Retrocedí de inmediato, alejándome de la puerta. El miedo que sentía ahora era real, era visceral. Cada instinto en mi cuerpo me decía que algo estaba terriblemente mal. Las luces del estacionamiento comenzaron a parpadear. 1, 2, 3 veces. Después se apagaron completamente. La única iluminación que quedaba era la de adentro de la tienda. Afuera todo era oscuridad absoluta. Corrí hacia el mostrador y tomé mi celular. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. Prendí la linterna del teléfono y apunté hacia donde había visto la figura. No había nada. El estacionamiento estaba vacío, pero entonces escuché algo que hizo que se me erizara cada pelo del cuerpo. Un golpe seco en el cristal, luego otro, y otro, como si alguien estuviera tocando la ventana con los nudillos, pero más fuerte, más insistente. Dirigí la luz hacia el frente y lo que vi me hizo soltar un grito ahogado. La figura estaba ahora pegada al cristal, con las manos, o lo que fueran esas cosas, presionadas contra el vidrio. Su cara, o donde debería estar su cara, estaba a centímetros del cristal.
y aunque no podía distinguir facciones, sabía que me estaba mirando directamente. Los golpes continuaron cada vez más fuertes. El cristal comenzó a vibrar con cada impacto. Pensé que lo iba a romper. «Vete, vete de aquí», grité con todas mis fuerzas. Pero los golpes no pararon. Si acaso, se hicieron más intensos. Y entonces escuché algo más. Una voz. Baja, rasposa, como si viniera de muy lejos o de muy abajo. No podía entender las palabras, pero el sonido era perturbador, antinatural. Retrocedí hasta chocar con la pared del fondo. Estaba atrapado. No había salida trasera en ese Oxxo. La única puerta era la del frente y esa cosa estaba justo ahí. Los golpes seguían y seguían sin parar. Cada impacto contra el cristal resonaba en mis oídos como un tambor. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Cerré los ojos por un segundo, tratando de convencerme de que esto no estaba pasando, de que era una pesadilla. Pero cuando los abrí de nuevo, la figura seguía ahí, pegada al vidrio. De repente todo se detuvo. Los golpes cesaron. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Me quedé ahí parado, con la espalda contra la pared, respirando entrecortadamente, sin atreverme a moverme. Pasaron unos segundos que se sintieron como horas. Entonces las luces del estacionamiento volvieron a encenderse, parpadeando primero y luego manteniéndose estables. Miré hacia el cristal con el corazón en la garganta. No había nadie. El estacionamiento estaba completamente vacío. Las marcas de las manos en el cristal habían desaparecido también. Era como si nada hubiera pasado. Me deslicé por la pared hasta quedar sentado en el suelo. Temblaba de pies a cabeza. El sudor me corría por la frente a pesar del frío que todavía se sentía en el ambiente. Tomé mi celular y vi la hora. Eran las 2:15 de la madrugada. Faltaban casi 5 horas para que terminara mi turno. No podía quedarme ahí. Tenía que salir. Pero al mismo tiempo la idea de abrir esa puerta y salir a la oscuridad me aterraba aún más. ¿Qué tal si esa cosa seguía afuera, esperándome? ¿Qué tal si al cruzar la puerta me agarraba? Intenté llamar de nuevo a mi supervisor. Nada. Probé con el gerente. Tampoco contestaba. Llamé a mi hermano mayor, pero su teléfono estaba apagado. Maldije en voz baja. Estaba completamente solo. Me obligué a levantarme. Las piernas apenas me respondían. Caminé lentamente hacia el mostrador, sin quitarle la vista al cristal del frente. Todo parecía normal ahora. La carretera estaba vacía, las luces funcionaban, el viento movía algunas hojas secas en el estacionamiento. Pero yo sabía lo que había visto, lo que había sentido. Decidí que lo mejor era mantenerme despierto y alerta hasta que amaneciera. Me serví otro café, aunque mis manos temblaban tanto que derramé la mitad. El líquido caliente me ayudó un poco a calmarme. Me senté en el banquito detrás de la caja y puse una alarma en mi celular para cada 15 minutos, por si acaso me quedaba dormido. La tienda seguía más fría de lo normal. Saqué una chamarra que tenía en mi mochila y me la puse. Traté de distraerme viendo el celular, pero no podía concentrarme en nada. Mis ojos volvían constantemente al cristal, esperando ver esa figura aparecer de nuevo. Pasó media hora. Nada extraño. Solo el silencio y el tic-tac del reloj de pared. Empecé a relajarme un poco. Tal vez ya se había ido. Tal vez había sido solo un loco que quería asustarme y ya había conseguido lo que quería. Entonces escuché el timbre de la puerta. Alguien había entrado. Me levanté de un salto con el corazón desbocado. Pero cuando miré hacia la entrada, era solo un cliente normal. Un hombre como de unos 40 años, vestido con ropa de trabajo, botas embarradas de tierra. Parecía un obrero o alguien que trabajaba en construcción. «Buenas noches», me dijo con voz cansada. «Buenas noches», respondí, tratando de que no se notara mi nerviosismo. El hombre caminó hacia las neveras y sacó una bebida energética y un paquete de galletas. Se acercó a la caja y puso los productos en el mostrador. Mientras le cobraba, lo observé con cuidado. Parecía completamente normal. Una persona real. «Son 32 pesos», le dije. Sacó un billete de 50 y me lo dio. Mientras le daba su cambio me atreví a preguntarle algo.
Disculpe, ¿no vio a alguien afuera cuando llegó? Una persona como muy alta, vestida de negro. Me miró extrañado y negó con la cabeza. No había nadie. ¿Por qué pasó algo? No, nada, solo preguntaba, mentí. El hombre asintió. Tomó sus cosas y se fue. Lo vi subirse a una camioneta vieja y alejarse por la carretera. Me quedé mirando el estacionamiento por varios minutos. Vacío. Volví a sentarme, pero ahora me sentía un poco mejor. Había tenido un cliente normal, una interacción normal con otra persona. Eso me ayudó a sentirme menos aislado. Revisé mi celular. Eran casi las 3 de la mañana. Respondí a algunos mensajes de mi novia que había dejado pendientes. Le escribí que todo estaba bien, aunque obviamente no le iba a contar lo que había pasado. Me contestó con unos emojis y un mensaje de buenas noches. Su respuesta me tranquilizó un poco más, pero esa calma no duró mucho. A las 3:20, las luces de la tienda comenzaron a parpadear. Al principio pensé que era un problema eléctrico, algo común en esa zona. Pero entonces empezaron a apagarse de una en una. Primero las del fondo, cerca del baño, luego las de las neveras, después las de los pasillos, hasta que solo quedó encendida la luz del mostrador donde yo estaba. El resto de la tienda estaba sumida en una penumbra densa. Tomé mi celular y prendí la linterna de nuevo. El haz de luz apenas penetraba la oscuridad. Era como si las sombras fueran más espesas de lo normal, y entonces lo escuché. Pasos. Venían desde el fondo de la tienda, desde donde estaba el baño. Eran lentos, pesados, deliberados. Cada paso resonaba en el silencio como un latido. «Hola, ¿hay alguien ahí?», grité. Aunque mi voz salió temblorosa, los pasos se detuvieron. El silencio volvió. Apunté la linterna hacia el fondo, pero no veía nada. Solo los estantes y la puerta del baño cerrada. «Esto no puede estar pasando», susurré para mí mismo. Los pasos comenzaron de nuevo, pero ahora venían desde otro lado, desde los pasillos, como si alguien estuviera caminando entre las repisas, pero no podía ver a nadie. Salí de detrás del mostrador y caminé hacia el centro de la tienda con la linterna en alto. Mi respiración era agitada, mi cuerpo entero temblaba. «¿Quién está ahí? ¿Quién eres?», grité. De repente, todos los productos de una de las repisas cayeron al suelo al mismo tiempo. Latas, galletas, frituras. Todo se desparramó como si alguien hubiera pasado el brazo y tirado todo de un solo movimiento. Pero no había nadie ahí. Retrocedí rápidamente hasta chocar con el mostrador. La linterna del celular temblaba en mi mano. Entonces escuché algo más. Risas. Eran risas bajas, guturales, como si vinieran de varias direcciones al mismo tiempo. No eran risas normales. Eran burlonas, macabras. «Dios mío, ayúdame», susurré. Las neveras se abrieron todas al mismo tiempo con un sonido fuerte. Las puertas de cristal se quedaron abiertas, balanceándose. Algunas botellas comenzaron a caer solas, estrellándose contra el suelo. El líquido se esparció por todas partes. Tenía que salir de ahí. Ya no me importaba lo que hubiera afuera. Corrí hacia la puerta principal, pero cuando intenté abrirla, no se movió. Estaba cerrada. Pero yo no la había cerrado con llave. Empujé con fuerza, una y otra vez, pero era como si algo la estuviera sosteniendo del otro lado. «Ábrete, ábrete, por favor», gritaba mientras golpeaba el cristal con las palmas. Entonces sentí algo, una presencia detrás de mí, tan cerca que podía sentir algo parecido a una respiración en mi nuca, un aliento frío, húmedo, que olía a tierra mojada y algo podrido. Me di la vuelta de golpe apuntando la linterna, y ahí estaba, la figura, dentro de la tienda, a menos de 2 metros de mí. Ahora podía verla mejor. Su forma era humana pero alargada, distorsionada. Los brazos eran demasiado largos, colgaban casi hasta el suelo. La ropa que llevaba parecía harapienta, sucia, y su cara, esa ausencia donde debería haber un rostro, era como un agujero negro que absorbía la luz. Di un paso atrás y mi espalda chocó contra la puerta. No tenía a dónde ir. La cosa dio un paso hacia mí, luego otro. Se movía de forma extraña, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente. Abrí la boca para gritar, pero no me salió ningún sonido. El miedo me había paralizado completamente.
Solo podía mirar mientras esa cosa se acercaba más y más. Entonces levantó uno de esos brazos largos y lo extendió hacia mí. Los dedos, si es que eran dedos, eran largos y huesudos. Terminaban en algo parecido a garras. Se acercaban a mi cara lentamente. Cerré los ojos con fuerza, esperando sentir su toque, esperando lo peor. Mi mente gritaba, pero mi cuerpo no respondía. Y entonces nada. El frío intenso desapareció. La presencia ya no estaba. Abrí los ojos lentamente. La figura había desaparecido. Las luces de la tienda se encendieron todas al mismo tiempo. Todo volvía a la normalidad. Los productos seguían tirados en el suelo, las botellas rotas. El desastre estaba ahí, pero la cosa ya no. Me dejé caer al suelo sin fuerzas. Lloré. No me avergüenza admitirlo. Lloré de miedo, de alivio, de confusión. No entendía qué estaba pasando. No entendía nada. Me quedé sentado ahí en el suelo durante no sé cuánto tiempo. Cuando finalmente pude moverme, gateé hasta el mostrador y me aferré a él para levantarme. Mis piernas apenas me sostenían. Miré el reloj. Eran las 4:30 de la mañana. Todavía faltaban 2 horas y media. No podía quedarme sentado esperando a que amaneciera. Tenía que hacer algo, lo que fuera, para mantenerme cuerdo. Empecé a limpiar el desastre. Recogí los productos del suelo con manos temblorosas. Limpié los líquidos derramados. Acomodé las botellas que no se habían roto. Necesitaba mantener mi mente ocupada. Necesitaba sentir que tenía algo de control sobre la situación. Mientras limpiaba, no dejaba de mirar hacia todos lados. Cualquier sombra, cualquier movimiento me hacía brincar. El sonido de las neveras, el zumbido de las luces, todo me ponía los nervios de punta. Cuando terminé de recoger lo peor del desastre, me serví otro café. Ya había perdido la cuenta de cuántos llevaba. La cafeína ya no me hacía efecto, pero el simple acto de tomar algo caliente me daba un poco de consuelo. Me senté de nuevo detrás del mostrador y saqué mi celular. Busqué en internet experiencias similares. Escribí cosas como apariciones en tiendas de noche, encuentros extraños en trabajo nocturno, figuras oscuras en comercios. Encontré varios relatos parecidos. Gente que trabajaba en gasolineras, en tiendas de conveniencia, en lugares solitarios durante la madrugada y que habían visto cosas inexplicables. Leer esas historias no me tranquilizó para nada. Al contrario, me hizo sentir peor, porque significaba que esto era real, que le pasaba a más gente. No estaba loco. Pero eso también significaba que no tenía forma de detenerlo, de protegerme. Revisé la hora otra vez, las 5:15. Afuera seguía oscuro, pero sabía que en 1 hora más o menos empezaría a amanecer. Solo tenía que aguantar un poco más. Entonces escuché un carro acercándose. Las luces iluminaron el estacionamiento y un auto se detuvo frente a las bombas. Era un taxi. El conductor se bajó y entró a la tienda. Era un señor mayor, con cara de cansado. «¿Qué tal, joven? Dame 2 cafés para llevar y unas donas». «Claro, ahorita se los preparo», respondí, agradecido de tener algo que hacer. Mientras le preparaba los cafés, el taxista se apoyó en el mostrador y suspiró. «Qué pesada está la noche, ¿verdad?», me dijo. «Casi no hay movimiento». «Sí, muy pesada», respondí sin dar detalles. El hombre pagó, tomó sus cosas y se fue. Ver a otra persona normal, tener esa breve interacción, me ayudó a sentirme un poco más conectado con la realidad. Pero en cuanto se fue y volví a quedarme solo, la ansiedad regresó. A las 5:30, el cielo empezó a aclararse un poco. Ese azul oscuro que anuncia el amanecer comenzaba a aparecer en el horizonte. Nunca había estado tan feliz de ver que se acercaba el día, pero entonces pasó algo más. El teléfono fijo de la tienda comenzó a sonar. Miré el aparato con desconfianza. Nadie llamaba a esa hora. Dejé que sonara varias veces sin contestar, pero el timbre era insistente, no paraba. Finalmente lo levanté. «Oxo, buenas noches», dije con voz insegura. Del otro lado de la línea solo había silencio. Pero no era un silencio normal. Era un silencio pesado, como si alguien estuviera ahí, escuchando, sin hablar. «Hola, ¿hay alguien ahí?», pregunté. Entonces escuché la voz. Era la misma que había escuchado antes, esa voz rasposa, distorsionada. Pero ahora podía entender lo que decía.
Todavía estás ahí. Se me cayó el teléfono de las manos. Retrocedí alejándome del aparato como si fuera una serpiente venenosa. El auricular quedó colgando, balanceándose, y desde ahí seguía escuchándose esa voz. No puedes irte, decía. Este es tu lugar ahora. Tomé mi mochila y corrí hacia la puerta. Esta vez sí se abrió. Salí disparado al estacionamiento. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara, pero no me importó. Corrí hacia la carretera sin mirar atrás. Me detuve a unos 50 metros de la tienda, jadeando, con el corazón latiendo tan rápido que pensé que me iba a dar un infarto. Me di la vuelta para mirar el Oxxo. Desde afuera todo se veía normal. Las luces encendidas, los productos en las repisas, todo en su lugar. Pero entonces la vi. En el cristal del frente, esa figura oscura estaba ahí, dentro de la tienda, mirando hacia donde yo estaba, inmóvil, observándome. Me quedé paralizado. No sabía qué hacer. Si me iba, me despedirían. Necesitaba ese trabajo. Pero si volvía ahí dentro, sentía que algo terrible iba a pasar. Saqué mi celular y llamé al gerente de nuevo. Esta vez sí contestó con voz de dormido y molesto. Daniel, ¿qué pasó? ¿Por qué llamas a esta hora? No pude evitarlo. Todo salió de golpe. Le conté todo. La figura en el estacionamiento, los golpes en el cristal, las luces apagándose, los productos cayendo, la llamada telefónica. Todo. Hubo un silencio largo del otro lado. Luego el gerente habló con un tono que mezcla molestia y preocupación. Daniel, ¿estás bien? ¿Te quedaste dormido o qué? Suena como si hubieras tenido una pesadilla. No fue una pesadilla, señor. Yo sé lo que vi. Sigue ahí adentro. ¿Quién sigue ahí adentro? Esa cosa, esa figura. Está dentro de la tienda ahora mismo. Otro silencio. Daniel, escúchame bien. Creo que necesitas irte a tu casa. Voy a llamar a Rogelio para que vaya a cubrir lo que queda del turno. Tú vete ya. Y mañana hablamos bien de esto. Está bien. Pero señor, vete a tu casa, Daniel. Ya. Colgó. Me quedé ahí parado en medio de la carretera mirando la tienda. La figura seguía ahí, en el cristal. Podía sentir su mirada aunque no tenía ojos. No volví a entrar. Caminé por la carretera hasta que encontré un lugar donde pasaban camiones. Me subí al primero que vi y me fui a mi casa. Durante todo el trayecto no pude dejar de temblar. Cuando llegué, mi mamá se asustó al verme. Le dije que me sentía mal, que había tenido que dejar el trabajo antes. Ella me preparó un té y me mandó a descansar, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura, sentía su presencia. Al día siguiente el gerente me llamó. Me dijo que habían revisado las cámaras de seguridad de esa noche. Según él, no aparecía nada extraño. Solo yo, moviéndome nervioso por la tienda, limpiando, hablando solo. Me dijo que probablemente había sido el estrés, el cansancio acumulado, que necesitaba descansar. Pero yo sé lo que vi, yo sé lo que sentí. Esas cámaras no capturaron lo que realmente estaba ahí. Me dieron una semana de descanso. Cuando volví al trabajo me cambiaron de sucursal. Ahora trabajo en una tienda en pleno centro de la ciudad, con mucho movimiento, mucha gente. Pero ya no es lo mismo. No puedo trabajar tranquilo. Cada sombra me hace saltar. Cada ruido extraño me pone alerta. Hace unas semanas me enteré de algo que me heló la sangre. Hablé con Rogelio, el que fue a cubrir mi turno esa noche. Le pregunté si había notado algo raro. Me dijo que no, que todo había estado normal, pero luego mencionó algo casual, como sin importancia. Me dijo que cuando llegó esa madrugada, como a las 6:30, la temperatura dentro de la tienda estaba helada, que había encontrado el teléfono descolgado, y que cuando fue a guardarlo, escuchó algo al otro lado de la línea antes de colgarlo completamente. Una voz que decía algo que no pudo entender bien. También me contó que un par de noches después, el muchacho nuevo que pusieron en ese turno renunció después de la primera noche. No quiso dar explicaciones. Solo dijo que no volvería ahí por nada del mundo. Intenté buscar información sobre ese lugar. Investigué en internet. Pregunté a gente que vivía cerca. Lo que descubrí no me ayudó a dormir mejor. Resulta que hace muchos años, antes de que construyeran el Oxxo, en ese mismo terreno había una casa vieja,
Una familia vivía ahí. Un día, la casa se incendió durante la noche. Dicen que no todos lograron salir. Algunas personas se quedaron atrapadas adentro. Desde entonces, la gente de la zona evitaba pasar por ahí en las noches. Decían que se escuchaban cosas, que se veían sombras. Pero con el tiempo, la historia se olvidó. Demolieron lo que quedaba de la casa, limpiaron el terreno y años después construyeron la tienda. No sé si esa historia tiene algo que ver con lo que me pasó. No sé qué era esa cosa que vi. No sé por qué apareció esa noche. Lo único que sé es que algo está ahí, en ese lugar. Algo que no debería existir. A veces en las madrugadas cuando no puedo dormir pienso en esa voz por teléfono, en lo que dijo. Todavía estás ahí. Este es tu lugar ahora. Y me pregunto si realmente logré salir, o si una parte de mí se quedó atrapada en ese lugar. Porque desde esa noche, siento que algo cambió en mí. Me siento observado todo el tiempo. Escucho pasos cuando estoy solo. Veo sombras que no deberían estar ahí. Mi novia dice que ya no soy el mismo, que me ve distante, asustado, que hablo dormido, que digo cosas sin sentido. Mis calificaciones en la universidad han bajado. Ya no puedo concentrarme. No puedo dejar de pensar en esa noche. Hace una semana volví a pasar por ahí, por ese Oxxo de la carretera. Fue de día, con mi hermano. Le pedí que me acompañara porque no quería ir solo. Me estacioné del otro lado de la calle y me quedé viendo la tienda desde lejos. Todo parecía normal. Había clientes entrando y saliendo. El empleado del turno de día atendía con normalidad. Era un día soleado. La tienda se veía como cualquier otra, pero entonces, por un segundo, vi algo en el cristal. Un reflejo extraño. Una sombra más oscura que las demás. Y juraría que esa sombra se movió. Se acercó al cristal, como si me hubiera visto, como si me reconociera. Mi hermano preguntó si íbamos a entrar. Le dije que no, que mejor nos fuéramos. No he vuelto desde entonces. Ahora, 3 meses después, sigo sin dormir bien. Sigo sintiendo que algo me observa. A veces, en medio de la noche, mi teléfono suena. Cuando contesto, no hay nadie. Solo ese silencio pesado. Y a veces, muy bajito, escucho esa voz rasposa. Solo dice mi nombre. Daniel. Y luego cuelga. No sé qué quiere de mí. No sé por qué me eligió a mí. Tal vez fue casualidad. Tal vez estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. O tal vez hay algo más. Algo que no entiendo. Lo que sí sé es que esa noche algo me tocó. Algo que no era de este mundo. Y siento que dejó una marca en mí. Una marca que no puedo ver pero que está ahí. Y tengo miedo de que algún día esa cosa regrese a reclamar lo que cree que le pertenece. He pensado en dejar la ciudad, irme lejos. Pero una parte de mí sabe que no serviría de nada. Porque no es el lugar. Soy yo. Algo en mí cambió esa noche. Y no hay forma de volver atrás. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera salido corriendo, si me hubiera quedado ahí hasta el final. Y esa pregunta me aterroriza más que cualquier otra cosa, porque en el fondo, una parte de mí siente que todavía estoy ahí, que nunca realmente me fui. Esta es mi historia. La he contado pocas veces porque sé que la mayoría no me cree. Dicen que fue mi imaginación, que estaba cansado, que fue el estrés. Pero yo sé la verdad. Y cada noche, cuando apagan las luces y todo queda en silencio, recuerdo esa madrugada. Recuerdo esa presencia. Y me pregunto cuánto tiempo pasará antes de que vuelva a verla. Porque sé que volverá. Siento que solo está esperando. Esperando el momento correcto. Esperando a que baje la guardia. Y lo peor de todo es que no puedo hacer nada al respecto. Solo esperar. Y cada noche que pasa, cada sombra que veo, cada ruido extraño que escucho, me pregunto si esta será la noche en que esa cosa finalmente regrese por mí. Si alguien está leyendo esto, si alguien trabaja en turnos nocturnos en lugares solitarios, por favor tengan cuidado. No todos los lugares son seguros. Hay cosas ahí afuera que no podemos explicar. Cosas que no deberían existir, pero existen. Y cuando las encuentras, cambian algo dentro de ti para siempre. Yo ya no soy el mismo Daniel que entró a trabajar esa noche. Una parte de mí se quedó en ese Oxxo, y tengo miedo de que algún día
el resto de mí termine ahí también. Esta es mi experiencia. Esta es mi verdad. Y no importa cuánto tiempo pase, no importa a dónde vaya, sé que nunca podré olvidarla. Porque esa noche, en ese turno de medianoche, conocí algo que no era humano, algo oscuro, algo que todavía me busca. Y lo más aterrador de todo es que no sé qué pasará cuando finalmente me encuentre. Lo que van a leer a continuación no es solo una historia inventada. Mi primo Roberto me contó esto hace unos años, cuando todavía trabajaba en una tienda Oxxo, en las afueras de Guadalajara. Él nunca fue de mentir ni de inventar cosas raras. Por eso cuando me lo platicó con esa cara de susto que tenía, supe que algo muy extraño había pasado de verdad. Hasta el día de hoy, Roberto no puede hablar del tema sin que se le ponga la piel de gallina. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 28 años y durante casi 2 años trabajé en el turno de noche de un Oxxo, que estaba en una colonia algo apartada de la ciudad. Era un trabajo que necesitaba porque estudiaba durante el día y necesitaba el dinero extra para mantener a mi mamá y pagar mis estudios. El Oxxo donde trabajaba estaba ubicado en la esquina de 2 calles que durante el día tenían bastante movimiento, pero por las noches se volvían muy solitarias. Era uno de esos lugares donde después de las 11 de la noche ya casi no pasaba nadie, solo algunos carros de vez en cuando y algún borracho perdido buscando cigarros o cerveza. Al principio todo parecía normal. Llegaba a las 10 de la noche, me quedaba hasta las 6 de la mañana, y mi trabajo consistía en atender a los pocos clientes que llegaban, limpiar la tienda, acomodar los productos y hacer el cierre de caja. La primera semana fue tranquila. Solo me acostumbraba a estar despierto toda la noche y a la soledad del lugar, pero fue durante la segunda semana cuando comenzaron a pasar cosas extrañas. Al principio pensé que era mi imaginación, que estaba cansado por el cambio de horario, pero conforme pasaron los días, me di cuenta de que algo realmente raro estaba sucediendo en esa tienda. Todo comenzó con los sonidos. Eran como las 2 de la mañana cuando escuché por primera vez un ruido que venía del área de los refrigeradores. Era como si alguien estuviera moviendo las botellas de refresco, pero cuando me acerqué a revisar, no había nadie. Pensé que tal vez era el motor de los refrigeradores haciendo ruido, pero era un sonido diferente, como si unas manos estuvieran tocando el vidrio desde adentro. La segunda noche que escuché el mismo ruido, decidí quedarme cerca de los refrigeradores para ver qué pasaba. Me senté en una silla detrás del mostrador y me puse a observar. Eran las 2:30 de la madrugada cuando vi algo que me heló la sangre. Una de las botellas de Coca-Cola se movió sola, como si alguien la hubiera empujado ligeramente. No fue mi imaginación. La vi moverse claramente. Me levanté despacio y me acerqué al refrigerador. Puse mi mano en el vidrio y estaba frío, más frío de lo normal. Pero lo que más me asustó fue que cuando miré mi reflejo en el vidrio, por un momento juraría que vi la sombra de alguien parado detrás de mí. Me volteé rápidamente, pero no había nadie. Esa noche, no pude dormir cuando llegué a mi casa. Le conté a mi mamá lo que había pasado, pero ella me dijo que seguramente estaba muy cansado y que mi mente me estaba jugando bromas. Yo quería creerle, pero algo en mi interior me decía que lo que había visto era real. La tercera noche decidí llevar mi celular y grabar todo lo que pudiera. Pensé que si algo raro volvía a pasar, al menos tendría pruebas. Llegué a la tienda como siempre. Saludé al compañero del turno de la tarde y me preparé para una noche más de trabajo. Todo estaba tranquilo hasta la 1 de la mañana. Estaba acomodando unas cajas de galletas, cuando escuché que la puerta de entrada hizo el sonido típico que hace cuando alguien entra. Volteé esperando ver a un cliente, pero no había nadie. La puerta estaba cerrada y no se veía a nadie afuera. Revisé las cámaras de seguridad, pero no mostraban nada fuera de lo normal. Pensé que tal vez el sensor de la puerta estaba fallando, pero entonces empezó a pasar algo que me puso los pelos de punta. Comencé a escuchar pasos, como si alguien estuviera caminando por los pasillos de la tienda. Eran pasos lentos, como de alguien que va buscando algo específico. Tomé mi celular y comencé a grabar mientras seguía los sonidos. Los pasos se dirigían hacia el área de las bebidas calientes, donde estaba la máquina de café. Cuando llegué ahí, los pasos se detuvieron. Todo quedó en silencio por unos segundos, y luego escuché algo que nunca voy a olvidar. El sonido de alguien sirviendo café,
pero la máquina estaba apagada. Me acerqué a la máquina y estaba completamente fría. No había estado funcionando en horas, pero el sonido continuaba, como si alguien invisible estuviera llenando una taza. Grabé todo con mi celular, aunque sabía que el audio no captaría bien lo que yo estaba escuchando. De repente todo se detuvo. El silencio regresó a la tienda y yo me quedé ahí parado, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Revisé la grabación en mi celular, pero solo se escuchaba mi respiración agitada y algunos ruidos de fondo de la tienda. El resto de la noche traté de mantenerme ocupado organizando productos y limpiando, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había pasado. Cuando llegó la hora del cambio de turno, le pregunté a mi compañero si había escuchado algo raro durante sus turnos, pero me dijo que no, que todo siempre estaba normal. Esa mañana, antes de irme a casa, decidí preguntarle al gerente de la tienda si sabía algo sobre la historia del lugar. Me dijo que el Oxxo tenía apenas 3 años de haber abierto, pero que antes ahí había sido una casa-habitación. Una familia había vivido ahí por muchos años, hasta que tuvieron que vender porque ya no podían pagar. Me contó que la señora que vivía ahí era muy mayor y que había pasado sus últimos años sola en esa casa. Según él, ella tenía la costumbre de levantarse muy temprano a preparar café y desayunar. Cuando me dijo esto, se me puso la piel de gallina. El horario en que yo escuchaba los ruidos coincidía exactamente con lo que él me estaba contando. Le pregunté qué había pasado con la señora, y me dijo que había fallecido de forma natural, pero que sus familiares tardaron varios días en encontrarla, porque vivía muy sola. Esto me tranquilizó un poco, al menos saber que no había pasado nada violento en el lugar, pero aún así me quedé con una sensación muy extraña. Decidí que iba a seguir trabajando ahí porque necesitaba el dinero, pero también porque una parte de mí tenía curiosidad por entender qué era lo que realmente estaba pasando. Tal vez la señora que había vivido ahí simplemente no se había dado cuenta de que ya no estaba en su casa, y por eso seguía haciendo sus rutinas de siempre. Las siguientes 2 semanas fueron relativamente tranquilas. Seguía escuchando los mismos ruidos de vez en cuando, pero ya me había acostumbrado un poco. Incluso llegué a sentir una extraña compañía durante esas noches largas y solitarias. Era como si alguien estuviera ahí conmigo, pero sin intenciones de hacerme daño. Sin embargo, todo cambió una noche de viernes. Era casi la 1 de la mañana cuando llegó un cliente que me puso muy nervioso. Era un hombre como de 40 años, muy delgado y con una mirada extraña. Entró a la tienda y se quedó parado cerca de la entrada por varios minutos, solo mirando hacia los pasillos como si estuviera buscando algo o a alguien. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero él no me contestó. Solo siguió caminando lentamente por la tienda, revisando cada pasillo de una manera muy extraña. No tocaba nada, no tomaba ningún producto, solo miraba. Después de unos 10 minutos se acercó al mostrador donde yo estaba. ¿Tú trabajas aquí todas las noches?, me preguntó con una voz muy baja y ronca. Le dije que sí, que trabajaba el turno de noche. Entonces me preguntó algo que me heló la sangre. ¿Has visto a la señora que vive aquí? Ella siempre está despierta a estas horas. No sabía qué contestarle. Le dije que ahí no vivía nadie, que era solo una tienda. El hombre me miró con una sonrisa muy rara y me dijo: ella está aquí. La he visto muchas veces cuando paso por esta calle. Siempre está en la ventana, mirando hacia afuera. El hombre salió de la tienda sin comprar nada, pero antes de irse me dijo algo que no pude quitarme de la cabeza. Ten cuidado. A ella no le gusta que haya gente extraña en su casa por las noches. Esa noche no pude concentrarme en nada. Las palabras del hombre se repetían una y otra vez en mi mente. Decidí llamar al gerente al día siguiente para preguntarle más detalles sobre la señora que había vivido ahí. Lo que me contó me puso la piel de gallina. Me dijo que la señora se llamaba Esperanza y que efectivamente tenía la costumbre de sentarse en la ventana que daba a la calle durante las noches. Los vecinos la conocían porque siempre estaba ahí, como cuidando el barrio. Según el gerente, ella era muy territorial con su casa, y no le gustaba que entraran personas que no conocía. Cuando me contó esto, entendí por qué las cosas habían estado tan tranquilas las últimas semanas. Era como si ella hubiera estado observándome, conociendo mis rutinas, acostumbrándose a mi presencia, pero algo me decía que esa calma no iba a durar mucho tiempo. La siguiente noche, decidí prestar más atención a todo lo que pasaba a mi alrededor. Llegué a la tienda como siempre, pero esta vez me sentía observado desde el momento en que entré.
Era una sensación muy fuerte, como cuando sabes que alguien te está mirando pero no puedes ver quién es. Alrededor de las 2 de la mañana, estaba organizando unos productos en una estantería, cuando escuché algo que nunca había escuchado antes. Era como el sonido de una silla moviéndose, como si alguien se estuviera levantando después de haber estado sentado por mucho tiempo. El sonido venía de la parte frontal de la tienda, exactamente donde habría estado la ventana de la casa original. Me acerqué a esa área y sentí un frío muy intenso, como si hubiera entrado a un refrigerador, pero lo más extraño era que podía sentir como si alguien estuviera parado justo al lado mío. No podía verlo, pero la sensación era tan real que hasta podía escuchar una respiración muy leve. De repente, una de las luces de la tienda comenzó a parpadear. No era un parpadeo normal, como cuando una lámpara está a punto de fundirse. Era un parpadeo con un patrón, como si alguien estuviera prendiendo y apagando el interruptor a propósito. El parpadeo duró como 2 minutos y luego todo volvió a la normalidad. Esa noche, cuando llegó mi compañero del turno de la mañana, le conté lo que había pasado. Él se rió y me dijo que seguramente era un problema con la instalación eléctrica, pero yo sabía que no era eso. Había algo más. Algo que no se podía explicar con problemas técnicos. Decidí investigar un poco más sobre la señora Esperanza. Fui a la biblioteca de la colonia y busqué en los periódicos locales si había alguna noticia sobre ella. Lo que encontré me dejó sin palabras. Había una nota muy pequeña de hacía 4 años que decía que una señora mayor había sido encontrada sin vida en su casa después de varios días. Los vecinos se habían preocupado porque ya no la veían en su ventana habitual y decidieron avisar a la policía. Cuando entraron a la casa, la encontraron sentada en su silla favorita, frente a la ventana, mirando hacia la calle. Según la nota, el doctor dijo que había fallecido de forma natural, pero que había estado ahí sola por casi una semana, antes de que alguien se diera cuenta. Los vecinos dijeron que era muy extraño porque ella siempre estaba en la ventana, y cuando ya no la vieron ahí supieron que algo había pasado. Después de leer esto entendí muchas cosas. La señora Esperanza había pasado sus últimos días sentada en esa ventana, esperando a que alguien se diera cuenta de que necesitaba ayuda. Tal vez por eso su espíritu seguía ahí, porque esa había sido su rutina durante tantos años que no sabía cómo parar. Esa noche regresé al trabajo con una perspectiva completamente diferente. Ya no tenía tanto miedo, sino más bien una sensación de tristeza. Pensaba en lo sola que debió haberse sentido la señora Esperanza durante sus últimos días, y cómo ahora su espíritu seguía ahí, haciendo las mismas cosas que hacía cuando estaba viva, pero lo que no sabía era que las cosas estaban a punto de ponerse mucho más intensas. La señora Esperanza había estado observándome durante semanas, y creo que finalmente había decidido que era hora de hacerme saber que ella todavía consideraba ese lugar como su casa. Todo comenzó alrededor de las 11:30 de la noche. Estaba revisando el inventario cuando escuché algo que me paralizó completamente. El sonido de una televisión encendiéndose, pero en la tienda no había ninguna televisión. El sonido venía de la parte trasera, donde estaría la sala de la casa original. Me acerqué lentamente hacia donde venía el ruido, y lo que escuché me puso los vellos de punta. Era el audio de una telenovela vieja, de esas que pasaban en los años 80. Podía escuchar las voces de los actores, la música dramática, hasta los comerciales, pero no había ningún aparato que pudiera estar reproduciendo eso. El volumen era bajo, como si alguien estuviera viendo televisión tratando de no molestar a los vecinos. Me quedé ahí parado por casi 20 minutos escuchando esa telenovela invisible. Era tan real que hasta podía identificar cuál era. Se llamaba Cuna de Lobos y mi abuela la veía cuando yo era niño. De repente, el sonido se apagó completamente. El silencio regresó a la tienda, pero yo sabía que algo había cambiado. Podía sentir una presencia mucho más fuerte que antes, como si alguien hubiera decidido dejar de esconderse. Regresé al mostrador tratando de actuar normal, pero mis manos temblaban. Decidí escribir un mensaje en mi celular a mi primo, que también trabajaba turnos de noche en otra tienda, para contarle lo que estaba pasando. Pero cuando traté de escribir, las letras en la pantalla aparecían diferentes a las que yo estaba presionando. En lugar de escribir, primo, me están pasando cosas raras, el mensaje decía, Esperanza no se ha ido. Borré el mensaje y traté de escribir otra vez, pero volvía a pasar lo mismo.
Sin importar qué tratara de escribir, el teléfono ponía el mismo mensaje. Esperanza no se ha ido. Guardé el teléfono en mi bolsillo y traté de calmarme, pero entonces comenzó a pasar algo que nunca voy a olvidar. Las luces de la tienda empezaron a apagarse una por una, pero no todas al mismo tiempo. Era como si alguien estuviera caminando por la tienda, apagando cada lámpara conforme pasaba. En menos de 2 minutos, toda la tienda quedó completamente a oscuras, excepto por las luces de emergencia, que se encendían automáticamente. Pero esas luces apenas iluminaban, y la tienda se veía completamente diferente en esa penumbra. Traté de encontrar el interruptor principal para encender las luces otra vez, pero cuando me dirigía hacia donde estaba, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era el sonido de pasos, pero no eran como los que había escuchado antes. Estos pasos eran diferentes, más lentos, como de alguien que caminaba con dificultad. Los pasos se acercaban hacia donde yo estaba. Podía escucharlos claramente. Paso, pausa, como si la persona que caminaba necesitara apoyarse en algo para avanzar. El sonido venía directamente hacia mí, pero yo no podía ver a nadie en la oscuridad. Cuando los pasos estaban como a 3 metros de mí, se detuvieron completamente. Todo quedó en silencio, pero yo podía sentir que había alguien parado frente a mí. Era una sensación tan fuerte que hasta podía percibir el calor de otra persona. Pero cuando estiré mi mano hacia adelante no toqué nada. De repente escuché una voz. Era la voz de una señora mayor, muy bajita, casi como un susurro. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en mi casa? Se me pusieron los vellos de punta, y el corazón me empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Traté de hablar, pero no me salía la voz. Después de unos segundos logré susurrar. Señora Esperanza, yo trabajo aquí. No quiero molestarla. Hubo un silencio muy largo y luego escuché la voz otra vez. ¿Trabajo? Esta es mi casa. Yo vivo aquí desde hace 30 años. No sabía qué decirle. Era obvio que ella no entendía que había fallecido, que ya no estaba viva. Decidí hablarle con mucho respeto. Señora, disculpe la molestia. Yo vengo aquí por las noches para cuidar el lugar. No quiero causarle problemas. La voz se escuchó un poco más cerca. Está bien, mijo, pero ten cuidado. Por las noches vienen personas muy raras a mi casa. Yo siempre estoy vigilando desde mi ventana. En ese momento, todas las luces de la tienda se encendieron de golpe. La tienda volvió a verse normal, pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. Ya no era solo un trabajador de noche en una tienda. Ahora era como un invitado en la casa de la señora Esperanza. El resto de la noche fue relativamente tranquilo, pero yo podía sentir que ella estaba ahí, observándome. No era una sensación de miedo, sino más bien como cuando tu abuela te está viendo trabajar y de vez en cuando te da algún consejo. Alrededor de las 4 de la mañana, mientras estaba limpiando los pisos, escuché su voz otra vez. Mijo, ten cuidado con la puerta. A veces entran personas que no me gustan. Volteé hacia donde había escuchado la voz, pero no vi nada. Sin embargo, decidí hacer caso a su advertencia. Puse más atención a la puerta de entrada y a las personas que pudieran llegar durante el resto de la noche. Como a las 5 de la mañana, llegó un hombre que inmediatamente me dio mala espina. Era diferente a los clientes normales. Entró a la tienda y empezó a caminar de una manera muy sospechosa, como si estuviera evaluando el lugar para algo malo. El hombre se acercó al mostrador y me preguntó a qué hora cerraba la tienda. Le dije que era una tienda de 24 horas que nunca cerraba. Entonces me preguntó si siempre trabajaba solo, y esa pregunta me puso muy nervioso. En ese momento la temperatura de la tienda bajó muchísimo. Hacía tanto frío que hasta se me veía el aliento. El hombre también lo notó y empezó a ver hacia todos lados, como si sintiera que algo no estaba bien. De repente, todas las latas de un estante cayeron al suelo al mismo tiempo, haciendo un ruido terrible. El hombre se asustó tanto que salió corriendo de la tienda sin decir nada más. Yo me quedé ahí recogiendo las latas, pero con una sensación de gratitud hacia la señora Esperanza. Era como si ella hubiera sentido que ese hombre tenía malas intenciones y hubiera decidido protegerme. Desde ese momento, entendí que la señora Esperanza no solo seguía en su casa, sino que ahora yo era parte de las personas a las que ella cuidaba. Cuando llegó mi compañero del turno de mañana, le conté lo que había pasado con el hombre sospechoso, pero no le mencioné nada sobre la señora Esperanza. Sabía que no me iba a creer,
y además sentía que era algo privado entre ella y yo. Esa mañana, mientras manejaba hacia mi casa, pensé en todo lo que había vivido. Ya no tenía miedo de trabajar ahí. Al contrario, me sentía protegido. Pero también sabía que mi relación con la señora Esperanza apenas estaba comenzando y que las cosas iban a seguir cambiando. Las siguientes semanas fueron muy diferentes. La señora Esperanza y yo habíamos desarrollado una rutina extraña pero cómoda. Ella me hablaba casi todas las noches, siempre con esa voz suave y cariñosa que me recordaba a mi abuela. Me daba consejos sobre los clientes. Me advertía cuando alguien sospechoso se acercaba y a veces simplemente me hacía compañía. Durante las horas más largas de la madrugada, una noche me contó sobre su vida. Me dijo que había vivido sola durante los últimos 15 años de su vida, después de que su esposo había fallecido. Sus hijos vivían en otras ciudades y casi nunca la visitaban. Por eso se había acostumbrado a sentarse en la ventana todas las noches, viendo pasar a la gente y sintiéndose parte del barrio. Desde mi ventana podía cuidar a todos. Me dijo una noche mientras yo organizaba las cajas de cigarros. Veía cuando los jóvenes se juntaban a hacer travesuras, cuando las señoras regresaban tarde del trabajo, cuando los borrachos necesitaban ayuda para llegar a su casa. Me gustaba sentir que todavía servía para algo. Esa conversación me puso muy triste. Entendí que la señora Esperanza había encontrado su propósito en cuidar a otros, y que su muerte la había dejado sin poder cumplir esa función que tanto amaba. Por eso su espíritu seguía ahí, tratando de seguir protegiendo a las personas como había hecho durante tantos años. Decidí preguntarle algo que me había estado inquietando. Señora Esperanza, ¿usted sabe que ya no está viva? Hubo un silencio muy largo. Después escuché su voz, pero sonaba diferente, más triste. Sí, mijo. Lo sé, pero no sé cómo irme. Esta ha sido mi casa durante tanto tiempo, y siento que todavía hay gente que necesita que los cuide. En ese momento entendí todo. La señora Esperanza no estaba atrapada en la tierra por algo malo que hubiera pasado. Estaba ahí porque su amor por cuidar a otros era tan grande que no podía dejarlo ir. Su casa se había convertido en una tienda, donde llegaban personas a todas horas, y ella veía eso como una oportunidad de seguir cumpliendo su propósito. ¿Qué necesita para poder descansar en paz?, le pregunté. No lo sé, mijo. Creo que necesito saber que alguien más va a cuidar a las personas que vienen aquí, que alguien va a estar atento a los que necesitan ayuda, como yo lo hacía desde mi ventana. Esa respuesta me llegó al corazón. La señora Esperanza no podía irse porque tenía miedo de que ya nadie fuera a cuidar a las personas como ella lo había hecho. Decidí hacer algo que cambiaría todo. Señora Esperanza, le dije, yo prometo que voy a cuidar a todas las personas que lleguen aquí. Voy a estar atento a los que necesiten ayuda, y voy a proteger este lugar como usted lo hacía. Puede confiar en mí. Sentí como si un peso enorme hubiera caído sobre mis hombros, pero al mismo tiempo me sentía honrado de poder hacer esa promesa. Escuché la voz de la señora Esperanza por última vez esa noche. Gracias, mijo. Sabía que eras una buena persona desde la primera noche que llegaste. La noche siguiente, todo cambió. Llegué al trabajo como siempre, pero inmediatamente noté que algo era diferente. La sensación de presencia que había sentido durante tantas semanas ya no estaba ahí. La tienda se sentía normal, como cualquier otra tienda de conveniencia. Al principio pensé que tal vez la señora Esperanza estaba enojada conmigo por algo, pero conforme pasaron las horas me di cuenta de que no era eso. Ella simplemente ya no estaba ahí. Mi promesa había sido suficiente para que ella pudiera finalmente descansar en paz. Sin embargo, esa noche pasó algo que me confirmó que mi promesa había sido real y que ahora yo tenía una responsabilidad muy grande. Como a las 3 de la mañana, llegaron dos chicos que se veían muy nerviosos. Uno de ellos tenía una navaja en la mano y el otro miraba constantemente hacia la calle. Inmediatamente supe que venían a robar la tienda, pero en lugar de sentir miedo, sentí una determinación muy fuerte. Recordé mi promesa a la señora Esperanza y supe que tenía que proteger ese lugar. Cuando se acercaron al mostrador, les hablé con voz firme. Muchachos, yo sé por qué vienen aquí, pero les voy a pedir que se vayan. No vale la pena meterse en problemas por el poco dinero que hay en esta caja. Ellos se sorprendieron de que yo supiera sus intenciones. El que tenía la navaja me dijo, ¿cómo sabes lo que queremos hacer? Porque he aprendido a leer a las personas, les contesté. Y puedo ver que ustedes no son malos muchachos.
Solo están pasando por una situación difícil. Pero esto no es la solución. Hablamos durante como 20 minutos. Les conté que yo también había pasado por momentos económicos difíciles y que por eso trabajaba de noche para poder estudiar. Les dije que si necesitaban trabajo, yo podía hablar con mi gerente para ver si había oportunidades en otras tiendas. Al final se fueron sin robar nada. Antes de salir, uno de ellos me dijo: «Gracias, hermano. No sabemos por qué te contamos todo, pero nos sentimos como si tuviéramos que escucharte». Esa noche entendí que la señora Esperanza me había dejado algo más que una promesa. Me había dejado la habilidad de ver a las personas realmente, de entender cuando alguien necesitaba ayuda en lugar de castigo, y de saber cómo hablar con ellos para tocar su corazón. Durante los siguientes meses, mi trabajo en la tienda se convirtió en algo completamente diferente. Ayudé a varias personas que llegaban en situaciones difíciles. Algunas veces eran personas que necesitaban a alguien con quien hablar. Otras veces eran personas que estaban perdidas o confundidas, y algunas veces eran personas que, como esos muchachos, estaban a punto de tomar decisiones equivocadas. Nunca volví a escuchar la voz de la señora Esperanza, pero siempre sentí que ella estaba orgullosa de mí. Había encontrado en mí a alguien que podía continuar su legado de cuidar a las personas, y eso le había dado la paz que necesitaba para seguir adelante. 6 meses después, conseguí un trabajo mejor y tuve que dejar el turno de noche en el Oxxo. Pero antes de irme, le conté toda la historia a mi reemplazo. Le expliqué que ese lugar era especial, que las personas que llegaban ahí a veces necesitaban más que solo comprar algo, y que él tenía la oportunidad de hacer una diferencia real en sus vidas. No le conté sobre la señora Esperanza, porque sabía que no me iba a creer, pero sí le transmití la importancia de cuidar a las personas que llegaran ahí, especialmente durante las horas de la madrugada, cuando la gente se siente más sola y vulnerable. Hasta el día de hoy, a veces paso por esa tienda cuando voy manejando por esa zona. Siempre miro hacia la ventana donde solía sentarse la señora Esperanza, y aunque ya no la veo, siento una paz muy grande al saber que ella finalmente pudo descansar. Mi experiencia en ese Oxxo me cambió para siempre. Me enseñó que a veces las personas que ya no están con nosotros siguen necesitando ayuda para encontrar paz, y que nosotros, los que seguimos vivos, tenemos la responsabilidad de ayudarlos. Pero también me enseñó que cuidar a otros es una de las cosas más importantes que podemos hacer en esta vida, y que ese cuidado puede continuar incluso después de que ya no estemos aquí. La señora Esperanza me demostró que el amor y la preocupación por otros pueden ser tan fuertes que trascienden la muerte, y yo espero que algún día, cuando llegue mi momento de partir, pueda hacerlo sabiendo que también dejé el mundo un poquito mejor de como lo encontré, tal como ella lo hizo.